Yo le voy a pedir que ahí donde usted está cierre sus ojos un momento. No porque si usted cierra los ojos, solo así lo escucha Dios, sino para que se concentre. Cierre sus ojos y dígale a Dios que le hable en esta noche, que le traiga respuesta en sus propias palabras. Yo no lo voy a guiar, dígale en sus propias palabras: Dios, háblame, venía a llenar mi corazón, tráeme respuesta en un área de mi vida. Dios le va a dar lo que usted le pida en esta noche. Espíritu Santo, eres lo primero y lo más importante en este lugar. Te damos gracias porque estás aquí, porque nos vas a hablar y nos vas a llenar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos comenzando una serie que se llama Relationship Goals, donde vamos a hablar de relaciones, durante unos cuantos sábados. Y hoy vamos a arrancar con esta serie que nos tiene muy emocionados, porque la realidad es que las relaciones en nuestras vidas se vuelven más importantes de lo que nosotros a veces hasta quisiéramos. A veces nuestro estado de ánimo cambia y varía dependiendo de cómo estén nuestras relaciones, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto al compa que cuando está mal con la novia no quiere salir, no quiere hablar, se desaparece el WhatsApp, publica en Facebook así como estoy triste, te extraño, ese montón de comentarios que uno dice: este compita la está pasando mal. Afecta las relaciones, no solo las de pareja, también las relaciones de amistad. Las relaciones en nuestra familia afectan nuestro trabajo, afectan nuestras decisiones, afectan muchísimas áreas en nuestra vida, para bien o para mal. La Universidad de Harvard hizo un estudio en 1939. Un estudio, oiga, de 75 años. Es el estudio más extenso que han realizado en esta área, donde durante 75 años comenzaron a estudiar a 268 estudiantes. Entonces se recopiló durante todos estos años, cada cierto tiempo los citaban, les hacían exámenes, les hacían preguntas, para ver cómo estaban de salud mental y física, del disfrute de su carrera, de su calidad marital, entre muchas otras cosas, para determinar qué cosas en sus vidas eran las que producían el bienestar. Entonces los agarraron durante 75 años. De ese estudio, 31 hombres no lograron desarrollar vínculos íntimos de relaciones durante su vida. Y de esos 31 hombres, solamente 4 en la actualidad están vivos. Todos los demás fallecieron por distintas razones. Mientras que los que sí lograron desarrollar relaciones y vínculos durante su vida, más de la tercera parte aún están vivos. Se encontraron un montón de respuestas y resultados con este estudio, pero al final de cuentas la principal conclusión de todos estos profesionales en la materia fue la siguiente: la calidad de las relaciones a lo largo de la vida tiene el mayor impacto positivo en la satisfacción de vida. Y la realidad es que somos personas 100% relacionales. Somos personas que en muchos ámbitos y áreas de nuestras vidas dependemos hasta cierto punto de las relaciones que tengamos. Y si nos vamos a estudiar en la palabra, la persona más influyente, más crack de todos en esta historia era una persona súper, mega, recontra relacional, y ese era Jesús. Jesús era experto en las relaciones. Jesús era ese compa que a veces hasta es molesto porque llegaba y se invitaba solo a las casas. ¿Cuánto les ha pasado que uno a veces va a salir con la novia y no va a ir a comer y llega el compa: hey, ¿a dónde va? Yo voy con usted. Y no sé qué, así que madre, no, hoy no voy a salir. Así era Jesús. Jesús llegaba y tenía la capacidad para relacionarse con ciegos, con pobres, con prostitutas, con niños, con familias, con líderes religiosos, con cobradores de impuestos, con pescadores, con fariseos, con soldados, con jefes del ejército romano, con samaritanos, con judíos, con leprosos y hasta con suegras. Tenía una capacidad extrema para hacer relaciones. Tenía una capacidad extrema para toparse con un desconocido y entablarle conversación de lo que sea. Si eran pescadores, comenzaban a hablar de la pesca. Si eran gente que tenían autoridad sobre otros soldados, les empezaba a hablar sobre autoridad. Tenía una capacidad
extrema y exagerada para relacionarse, así que era ese compa que todo el mundo quiere invitar a la fiesta. Un día lo invitaron a la fiesta y se acabó el vino y Jesús dijo, qué madre. Hizo así, tocó el agua y la convirtió todo en vino. Y siguió la pachanga porque Jesús era una persona extremadamente relacional. Y yo me pongo a pensar, como cristianos, como hijos de Dios, como jóvenes, ¿cómo estamos en las relaciones, pero allá afuera? Y creo que la verdad es que a veces nos ha costado. La verdad es que como que vivimos en una burbuja cristiana donde nuestras relaciones son cristianas. Pero cuando nos sentamos a hablar con el compa que tiene ideologías diferentes, que creen cosas diferentes, que no está de acuerdo con la palabra, cuando nos sentamos a hablar con nuestros familiares que se burlan porque venimos a la iglesia, cuando vamos a la universidad y estamos en tantos ámbitos, creo que somos muy flojitos en las relaciones. Creo que nos cuesta mucho, nos sentimos incómodos y después de 5 minutos ya uno está así como, voy a tirarle la panderetada, voy a ver qué versículo le digo para que sepa que está mal. Y no sabemos, no tenemos a veces la inteligencia emocional, la capacidad, no sé qué es, para poder tener un vínculo y una relación con cualquier persona. Como que nos cuesta y creo que no recibimos lo mismo de afuera hacia adentro. La gente, creo que si usted se sienta a hablar con alguien y usted no le dice que es cristiano, puede hablar con usted un montón de tiempo. Pero si usted se sienta a tener una relación con alguien que no cree lo mismo, no sé por qué nos cuesta. Somos a veces como un poco flojitos. Nos han metido lamentablemente y por medio de la religiosidad que tenemos que alejarnos de ellos, que una fuente no puede dar 2 aguas, así que usted no puede estar hablando con la gente que no cree lo mismo que usted tiene que tener cuidado para guardar su testimonio y un montón de cosas más que han levantado muros y barreras y nos hemos vuelto hasta torpes a veces. Torpes, hemos sido como un poco torpes y es la realidad al relacionarnos allá afuera. De hecho hay un trastorno que se llama el TAS, que es el trastorno de ansiedad social, que también se conoce como una fobia social, que creo yo que se ha metido un poco en la iglesia. Ese trastorno, dice la psicología, que es también conocido como fobia social y es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo persistente a una o más situaciones sociales, un miedo a cualquier situación social, por temor a que resulten embarazosos. Y yo creo que en la iglesia nos hemos metido un poquito con este trastorno. Vuelva a ver el que está a la par y dígale, usted está medio trastornado. Vele la cara y dígale, usted está medio trastornado. Creo que sin darnos cuenta, este trastorno se ha metido un poquito en la iglesia y nos cuesta desarrollar relaciones, cualquier tipo de relación. Pero así como Jesús sabía que las relaciones eran súper importantes, por eso Dios puso en nuestro corazón tocar este tema, porque Jesús lo entendió y nosotros tenemos que entenderlo. Así que antes de en esta serie de hablar de noviazgo, de sexo, de muchas cosas que vamos a hablar, necesitamos entender la vitalidad y la importancia de cualquier relación social, familiar, de amistad, de cualquier tipo en el entorno que usted se encuentre. Y para eso quiero llevarlos a Lucas 19. Así que abra su Biblia, enciéndala o vea al que está a la par. Lucas 19. Este pasaje de la Biblia es súper apasionante porque es como una historia que sucedió y que nos deja muchísimas enseñanzas. De Jesús iba camino hacia Jerusalén, pero cuando iba camino a Jerusalén, él se detiene y dice, se detiene en Jericó, dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Entonces tenemos este hombre Zaqueo que dice era jefe de los cobradores de impuestos. Imagínense que Zaqueo era como por decir
ese político, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que es medio corrupto, que se roba el dinero. Aquí en Costa Rica y cualquier persona que nos está viendo en toda Latinoamérica, Zaqueo era esa persona, no era solo el cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Y en aquella época el pueblo, los judíos estaban completamente dominados políticamente por los romanos. Entonces, él no solamente era el que se robaba la plata y cobraba los impuestos, sino que trabajaba para los romanos. Entonces era esa persona que todo el mundo detestaba, porque no solo robaba, sino que trabajaba para la gente que los tenía dominados. Entonces, con esa persona, Jesús tuvo un encuentro inesperado en esa noche. Con esa persona que los romanos no lo querían, sino que lo tenían esclavizado. Y los judíos lo odiaban porque le robaba la plata. Y era rico a causa de todos sus chorizos, de todo lo que él hacía. Con esa persona Jesús tuvo un encuentro y una cita inesperada. Y sigue diciendo, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Qué vergüenza, ¿verdad? O sea, no es como, hablemos, vamos a comer. No, hoy me voy a quedar en su casa. Se autoinvitó, ¿verdad? Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada, y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con los impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Vemos cómo Jesús entra a la casa de este hombre y no tenemos el relato de qué hablaron, no tenemos el relato de una conversación, no tenemos el relato de qué cenaron, ni de si Jesús se quedó a dormir y al día siguiente se fue muy temprano. No tenemos el relato de lo que sucede, pero sí tenemos el relato de una persona siendo intencional y conociendo la importancia de las relaciones. Y en medio de toda esta historia me encuentro con 3 claves que nos da Jesús y que nos dice y nos da una alerta y nos hace un llamado. Las relaciones diarias. Cada encuentro que tenemos con cualquier persona, aunque parezca importante o no, aunque sea una persona que para mí es importante o no, cada encuentro, cada momento y cada relación es valiosa, es importante y Dios quiere usarla. Y Él nos enseña hoy cómo tenemos que manejar nuestras relaciones. En el versículo 3 dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Y yo estaba hablando y orando y hablando con el Espíritu Santo y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que una persona pequeña, usted ha estado con un niño en medio de una multitud? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que agarrarlo, porque si no el niño se empieza a meter por todo lado y usted lo pierde en medio de la multitud. Zaqueo era una persona pequeña y más allá de no poder ver a Jesús porque la multitud se lo impedía, yo creo que Zaqueo no quería encontrarse con Jesús. Y me puse a pensar y me acuerdo de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que llevaba años enferma, que tenía un flujo constante de sangre, que seguramente estaba muy débil. Y a pesar de que había una multitud, como ella quería encontrarse con Jesús, ella hizo lo posible hasta que tocó el manto de Jesús. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que si una mujer enferma, débil, pudo pasar en medio de una multitud para tocar el manto de Jesús y recibir su milagro? ¿Cómo es posible que Zaqueo, siendo una persona pequeña que podría ser escurridiza, no llegó hasta donde Jesús? Entonces me parece a mí
que más de que la estatura pudiera ser un impedimento para ver a Jesús, más de que su estatura pudiera ser lo que impidió que él llegara hasta donde estaba Jesús, me parece a mí que Zaqueo lo que no quería era meterse en la multitud. Zaqueo no quería meterse en ese lugar donde estaba lleno de gente que le señalaba, que conocía su vida, que conocía su pasado, que conocía cómo él se había hecho rico y que conocía y constantemente podían señalarle por quién él era. Entonces, por algún motivo, Zaqueo decidió no entrar en la multitud y fue y se subió a un árbol para verle. Y yo creo que lo primero que nos enseña Jesús aquí es que Zaqueo representa a ese montón de personas haciendo esfuerzos por querer ver a Jesús, pero que su estado actual, entre comillas, no se lo permite. Su estado actual no se lo permite, no porque Jesús le dijera: hey, Zaqueo, aquí no puedes venir, sino porque la multitud constantemente le ha señalado, la multitud constantemente le ha separado y no ha querido relacionarse con ese Zaqueo. Yo creo que Zaqueo podía meterse en medio de toda esa gente y llegar hasta donde Jesús, pero él en realidad no quería, porque sabía que se iba a meter en un lugar donde no era aceptado, donde era señalado. Entonces, lo primero que me enseña Jesús en este momento es que hay mucha gente que allá afuera sigue viendo a Jesús atractivo, pero que lo que hacen o las malas experiencias que han tenido provocan que le quieran ver de lejos, pero que no quieran tener una relación con Él. Que la forma en cómo le hemos tratado tal vez provoque que ellos simplemente se suban a verle de lejos como Zaqueo en un árbol, pero no quieran acercarse a conocer a Jesús. Y Zaqueo se sube y ve a Jesús de lejos, pero Jesús en su misericordia propicia un encuentro. Y ahí afuera hay gente que sigue viendo a Jesús igual de atractivo, porque Zaqueo se subió, quería verle, había una necesidad en él de conocer a Jesús, pero lo que él era y lo que él representaba produjo que él tuviera temor, miedo, condenación, y que él dijera: yo mejor lo voy a ver de lejos. Con que yo lo vea pasar, con que le escuche, es suficiente. Y allá afuera hay un montón de gente esperando que usted y yo representemos ese Jesús y le mostremos el amor y la gracia. Y nos detengamos en medio, porque Jesús se detuvo en medio de esa multitud e invitó a Zaqueo. Y mucha gente va a conocer a Jesús más que verlo, porque le están viendo, porque tienen acceso en redes sociales, porque han escuchado hablar de Él, pero van a conocerlo el día en que usted y yo nos decidamos a invitarle a una cena. El día en que usted y yo decidamos a invitarle a tener una relación, a pesar de quién sea esa persona, de qué haya hecho esa persona, de qué piense esa persona. Usted y yo podemos representar para alguien ese momento de acercarse a Dios allá donde está a lo lejos, donde lo veo atractivo, no importa lo que estén viviendo. No importa si tienen problemas en su familia, no importa si su identidad de género es distinto a lo que nosotros pensamos y ellos creen cosas distintas a las de nosotros. Jesús sigue siendo atractivo. Y la distancia entre un momento con Jesús podemos ser vos y yo. La distancia de poder mostrarle la gracia de Dios a esas personas no es el momento en que le tiré la Biblia en la cara y que le digas: Cristo viene pronto y si no te arrepentiste vas a ir al infierno. Es el momento en que le digas: hey, ¿por qué no vas a mi casa y vamos a comer algo? Hey, ¿por qué no salimos un día y conversamos? Zaqueo en realidad no quería conocer a Jesús. Le veía
Y si hubiera querido, hubiera llegado hasta él. Pero habían barreras que esa multitud había levantado y por eso Zaqueo no se atrevía a acercarse. Y usted y yo tenemos que comprender de que podemos representar ese único momento para esa persona. Más allá de estarles pandereteando, juzgando, señalando, el momento puede ser una conversación pequeña, sencilla, y que estén viendo a Jesús a través de vos y de mí. Como punto número 2, y vamos a ir al versículo número 5. Y dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. La palabra Zaqueo en el original griego significa puro e inocente. Puro e inocente. Qué contradictorio. Qué inocente tenía Zaqueo. Si era rico a causa de que le robaba a todos. Pero Jesús lo vuelve a ver y dice que cuando lo mira, lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo. Le dice, hey, usted puro, usted inocente, hoy me voy a hospedar en su casa. Jesús vio a Zaqueo con ojos de amor y no con ojos de señalamiento. Jesús vio a Zaqueo así como nos ve a todos. Y nos da una lección tan grande porque qué tan sencillo andamos etiquetando a las personas y por eso las relaciones las destruimos. Qué tan sencillo vemos a alguien y decimos, hey, no, este es aquel fulanito que se había ido con la novia y que cayó en aquello. Y queda en esa etiqueta para siempre. Qué sencillo marcamos a la gente por las cosas que dicen o que hacen. Qué sencillo andamos poniéndole etiquetas a la gente y las marcamos para siempre y no las aceptamos como Jesús las aceptaba. Jesús lo miró y lo vio y vio una persona pura e inocente a pesar de lo que estaba haciendo seguramente ese mismo día en la mañana o el día anterior. Hemos levantado como una barrera entre que nosotros somos los que representamos todo lo bueno versus todo lo malo. Entonces cuando conocemos a alguien le etiquetamos por quién es y en nuestra mente solo está, esta persona está mal y tiene que cambiar. Punto. Ah, sí, el amigo del colegio, sí, mi papá, mi familiar, los amigos de la universidad. Esta persona hace esto, es esto, y como yo soy tan puro y tan santo y conozco la palabra, yo sé que él tiene que cambiar. Y basamos nuestras relaciones en intentar transformar a los demás, poniéndoles etiquetas. Basamos nuestras relaciones, entre comillas, queriendo agarrar a las personas, y porque nosotros tenemos la razón, el conocimiento, entre comillas, esa persona está mal y yo estoy bien. Sí, yo tengo algunas fallas, pero esa persona tiene que cambiar, si no, nunca va a salir adelante porque esa persona está mal. Y constantemente etiquetamos a las personas. Y Jesús se volvió y le dijo, inocente y puro. Inocente y puro. No importa lo que estés haciendo. Jesús le dijo, yo te veo como inocente y puro. Muchachos, tenemos que representar para cualquier relación que hagamos gracia y no condenación. Tenemos que representar para cualquier relación que tengamos como hijos de Dios amor y no culpa. Dejemos de andar queriendo ser los salvadores de todos. Dejemos de andar queriendo ser las personas que tienen la razón en todo y que nada más hacemos así. Jesús lo vio y lo dijo, no me importa lo que todo el mundo le diga.
Si usted no puede llegar hasta donde estoy yo porque la gente lo señala, yo me voy a detener. Voy a dejar esta multitud. Lo veo a usted como puro e inocente y vamos a ir a compartir. Es que el grupo coalición, no sé cuánto y no sé cómo, cuando ellos tienen todo su derecho de pensamiento. Y nadie tiene la capacidad de venir a decir, es que todos ustedes están aquí, ustedes están mal y no sé qué. ¿Sabe qué? Toda esta situación en este país nos dejó tantas enseñanzas. De falta de amor. De falta de ver a la gente como Jesús las ve. Pero yo sé que Dios nos ha traído aquí para mostrarnos como Él lo hizo con Zaqueo y salir a amar y no a señalar. Salir no a creerme el mejor, el más puro y el que tengo el derecho de etiquetar y señalar gente, sino verlo y decirle, hey, a vos Dios te ama igual como me ama a mí. Hey, a vos Dios te ama y dio su vida igual como la dio por mí. No importa lo que estén haciendo, Dios los ve y Jesús los ve igual a todos como personas que Él ama y que dio su vida por ellos. Y en el versículo 7 dice, si me ayudan con el versículo 7, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Jesús rompió con toda barrera que se podía presentar para tener un encuentro con una persona que aparentemente era lo peor que existía. Jesús pasó por encima y nos enseña tanto porque para nosotros sí está bien que Jesús haya pasado por encima de los errores y los pecados que cometimos y nos haya alcanzado y lloramos y vivimos agradecidos por eso. Pero a nosotros a veces nos cuesta poder brincar por encima de esas barreras que se le levantaron a Jesús para poder llegar hasta esa persona necesitada. Jesús rompió con una barrera de una cantidad enorme de multitud. Jesús fue imprudente porque se estaba juntando con una persona de ese tipo. Jesús, entre comillas, fue insensato. Jesús, entre comillas, eso parece que no está bien pensado. Pero Jesús rompió esas barreras, subió esas montañas. Jesús decidió entrar en esa oscuridad para encontrarse con esa persona. Usted y yo decidimos si damos un golpe de gracia y de amor. Usted y yo decidimos si damos un golpe de gracia y de misericordia en nuestra familia. Usted y yo decidimos si damos un golpe a la sociedad, que cuando nos señalen, nosotros vamos a brincar esas barreras y los vamos a amar. Y vamos a aprender que cualquier mínima relación puede representar salvación para una persona. Cualquier mínimo encuentro, cualquier mínima persona con la que usted parece que está teniendo algo pasajero, puede representar como para Zaqueo salvación para su vida y para su casa. Muchachos, las relaciones el día de hoy es la forma más certera en la que podemos evangelizar. Las relaciones el día de hoy es la forma más certera en la que podemos mostrar a Jesús. Porque lamentablemente con el pasar de los años cuesta mucho que allá afuera nos crean las palabras. Cuesta mucho que allá afuera les abramos la Biblia y nos dicen, no, es que yo no creo nada en lo que dice en la Biblia. ¿Puede usted relacionarse y hablarle de Dios a alguien que ni tan siquiera usted le puede dar un versículo? Porque no creen nada de eso. Pero Jesús se para frente a Zaqueo y lo invita a comer. Y ojo lo que sucede. Porque una vez que lo invita a comer y empieza a hablar con él, Zaqueo por sí solo, sin Jesús decirle que estaba mal y que tenía que cambiar, rompió las barreras
Y Zaqueo dice: hey, voy a dar la mitad de lo que tengo. Y si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más. Y el Espíritu Santo, en ese momento, haciendo la obra en una persona que no se encontró con señalamiento, sino con gracia, que no se encontró con alguien queriéndolo cambiar, sino con alguien queriendo relacionarse con él, queriendo tener una conversación de las más sencillas. Salgamos de esa burbuja pandereta, de ese vocabulario pentecostal, y sentémonos a comernos un helado con alguien. Sentémonos, invitemos a alguien a conversar de cualquier tema. Que cuando usted sabe lo vital de las relaciones, usted sabe que no simplemente se está comiendo un helado. Usted sabe que en ese momento en que están hablando de lo que sea, Jesús se está encargando, porque Él sigue siendo llamativo para cualquier persona, por más pecadora que sea. Jesús rompió y brincó por las barreras de cientos de personas que los vieron irse juntos caminando hacia la casa de Zaqueo. Jesús rompió las barreras de la gente señalando y juzgando quién Él era. El amor de Dios rompiendo. Voy a pedir a la banda que si me puede acompañar, por favor. Yo quiero que usted piense en un momento en qué es lo que usted ha representado para la gente que le rodea. En qué es lo que usted ha representado en su familia, en el mundo que está a su alrededor. Jesús fue imprudente y dio un golpe de gracia que salvó una vida y una familia. Jesús fue atrevido y descarado y se rodeó de gente que entre comillas no era correcto. Jesús fue atrevido y se sentó a comer en medio de personas pecadoras. Jesús fue atrevido y se sentó a hablar con prostitutas, porque sabía que el arma más fuerte que él podía dar era ese tú a tú, ese uno a uno. Porque cuando la gente le veía, veía amor. ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? Entre nosotros es más sencillo hablar, sentarnos, relacionarnos. Pero ¿y afuera? ¿Qué está viendo o qué ha visto hasta el día de hoy tu compañero de trabajo? No, hombre, es que ese no lo cambia nadie. Y ahí estás poniéndole una etiqueta. No, hombre, si es que yo he intentado, yo le he hablado de la palabra un montón, y ese no lo cambia, pero nadie, tiene a cachudo metido. Y ahí está poniéndole una etiqueta, porque usted se ha interesado más en decirle qué cosas tiene que cambiar en antes de sentarse a hablar con esa persona. Porque no hay montaña más grande que el amor no pueda destruir y alcanzar. No hay corazón más duro que el sentarse a hablar con alguien y en medio del amor de Dios ese corazón está siendo operado y transformado. No necesariamente con que usted le diga un montón de cosas cristianas, con que usted se siente y le dé la importancia que esa persona se merece, le dé la importancia que su familia se merece. ¿Qué tal si dejamos de medir el éxito por los números en butacas? ¿Qué tal si dejamos de medir el éxito por cuántas personas llegan o no a mi discipulado? Porque la verdad es que los números son fríos.
Los números no demuestran las llamadas que hacemos entre semana, los mensajes, los ratos de conversación. Y si por X o Y aquí no hay 50 personas, no quiere decir que las cosas se estén haciendo mal. ¿Qué tal si empezamos a medir nuestro éxito por las relaciones que tenemos, por las personas con las que hablamos diariamente, antes de estar midiendo las cosas en fusión? Vamos a ver. No, está más o menos. Ese discipulado, ese compita, no habla mucho público, no tiene liderazgo, pegándole etiquetas, cuando tal vez esa persona que le encanta sentarse a hablar, que ha transformado vidas en medio de una conversación. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está. Y aparte de todo lo que hemos hablado hoy, yo sé que aquí hay personas como Zaqueo. Yo sé que aquí hay personas que han querido tal vez acercarse a Jesús, pero las circunstancias no se lo han permitido. En su mente han pensado que no pueden, pero hoy Jesús decide hacer una pausa en su itinerario, en el que vos has pensado que está muy lleno, muy ocupada su agenda, y Él decide hacer una pausa y te dice: quiero ir a cenar hoy contigo. Tal vez hay gente aquí que se había separado de Dios, y Dios te dice hoy: quiero hacer una pausa y cenar contigo. Hay gente que ha sentido su corazón frío y lejos, y creen y dicen: ay, es que X o Y circunstancia me han impedido acercarme a Jesús. Pero Jesús es tan maravilloso que te dice hoy: yo hago una pausa y quiero encontrarme con vos. Quiero no solo que me veas pasar de lejos, sino que quiero ir y hospedarme en tu vida y en tu corazón. Así que si hoy hay alguien acá que quiere que Jesús llegue a hospedarse en su corazón, si hoy hay alguien que siente esa necesidad de encontrarse personalmente con Él, de ya dejar de estar viendo a Jesús a lo lejos, todos con los ojos cerrados, yo le voy a pedir que usted levante su mano, porque vamos a hacer una oración en esta noche, sin vergüenza, sin pena. Usted en este momento está viendo a Jesús por donde pasa, pero Él se quiere encontrar con usted. Dios le bendiga. Aquí atrás, aquí hay otra persona. Por favor, si los muchachos pueden llegar. Usted va a hacer hoy la oración más importante de su vida. Aquí tenemos otro también, por acá también. Jesús no quiere que lo sigas viendo a lo lejos. Él quiere habitar contigo. Quiere tener una relación íntima, personal, transparente y honesta contigo. Por acá hay otro. ¿Hay alguien más que pueda levantar su mano? ¿Hay alguien más? Jesús te está llamando en este momento y te está diciendo: ¡hey! Por aquí atrás, Zaqueo, puro, inocente, no dejes que las etiquetas que te han puesto te alejen de Jesús. Él hoy te está diciendo: hey, vos para mí sos inocente, vos para mí sos puro, vos vales mi sangre. Y ahí con sus ojos cerrados, y todos vamos a apoyar, vamos a hacer la siguiente oración. Padre, en esta noche te doy gracias por haberme traído a este lugar. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, pero hoy quiero recibir la invitación que me haces. Quiero dejar solamente de verte y quiero comenzar a conocerte. Diga conmigo: te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ven y habita en mi corazón. Quiero conocerte, quiero amarte,
y quiero tener una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento acabas de hacer la oración más importante. La persona que está a la par te va a pedir unos datos. Yo le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie en esta noche, por favor. Y que usted cierre sus ojos y le pida perdón a Jesús. Si usted no ha sido la gracia y el amor que los demás necesitan, y que usted le pida a Jesús que llene su corazón de esa capacidad para amar, para relacionarse. Y si su corazón está frío, dígale a Jesús: